Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias al señor presidente Fede Cámara y su acompañante. Vamos a dar inicio a esta actividad del día de hoy, en la cual vamos a conocer los planteamientos sobre el futuro de desarrollo de Venezuela eh, en la visión de la institución cúpula de las organizaciones de comercio y producción del país. Voy a hacer una breve introducción al tema desde el punto de vista de la academia, antes de conceder la palabra al señor presidente de Fede Cámara. Por supuesto, nuestra primera expresión es de bienvenida al señor presidente Fede Cámara y a su acompañante en esta reunión de la Junta de Individuos de Número, ampliada a los académicos, tanto correspondientes como honorarios, y a nuestros comisionados. La academia en pleno está presente en sus distintos grupos de actividades. Para nosotros es realmente muy importante conocer los planteamientos que nos va a formular Fede Cámara, en particular porque estamos sometidos como país a un conjunto de megatendencias en el ámbito político, en el ámbito geopolítico, de carácter económico, de carácter tecnológico, de carácter social, y también de la adecuación a factores ambientales de orden global, de orden mundial. Entonces, todas y la mayor, que deberíamos considerarla como una tendencia geopolítica, es pues pero que engloba todos estos otros aspectos, es la tendencia a la globalización y la resistencia que se viene manifestando por los grupos opositores de grupos de países y de instituciones opositoras a la tendencia a la globalización. Entonces la academia, que ha estado muy preocupada por estos temas, ha abordado mediante la metodología prospectiva, tratando de poner todas estas piezas juntas en una imagen de futuro, en dos fases. Una fase 1, donde contribuyen todos los académicos y comisionados, que está bajo la coordinación y dirección de la Comisión Venezuela más 30, presidida por el académico Raúl Alegret, y una fase 2, que corresponde a la participación y a la interpretación y adiciones. Esta fase 2 es la fase de conocer las visiones de las organizaciones, y es en este marco pues que estamos muy complacidos en oír los planteamientos que nos va a hacer Fede Cámara. Evidentemente, Venezuela debe atravesar una transición desde sus rasgos presentes, especialmente en lo atinente al tema de la renta petrolera, y pensarse sobre la base de un sector privado moderno e insertado en las cadenas de valor. Eso significa, bueno, que tenemos que pensar que el país va a depender de un sistema económico no petrolero, sistema que va a estar basado en la tributación, y lo cual crea algunas complejidades porque no es Venezuela un país, digamos, que ha soportado su actividad en base a la recaudación fiscal. Y va a haber nuevas actividades económicas, y que para que se realicen esas nuevas actividades económicas vamos a tener que atraer inversionistas, y por supuesto eso va a crear un marco de competitividad completamente diferente al que tenemos hasta el momento. No es nada que no sepamos que en los últimos años Venezuela ha estado muy aislada del mundo, y que para insertarse en las disrupciones tecnológicas debe plantearse lo que se conoce como un salto de rana. Eso es un aspecto muy importante, conocer qué visión tiene Fede Cámara de cómo vamos a lograr ese cierre de la brecha tecnológica.
y cómo vamos a apoyar a que nuestras capacidades académicas, universidades, creadores, creativos, emprendedores, realicen la apropiación de su propiedad intelectual y de patentes para que el conocimiento adquiera el valor que le corresponde y sea un factor decisivo en el cierre de la brecha tecnológica. Y para eso también nosotros como Academia de Ingeniería tenemos que estar entonces atentos al desarrollo de las ingenierías pertinentes a las nuevas tecnologías. La propuesta de un nuevo modelo de desarrollo, la academia pues lo ha considerado en numerosas oportunidades. Estamos tomando como un marco general un trabajo desarrollado por el académico Werner Corrales, que está publicado en un libro, y a partir de esta visión que plantea el académico Corrales, estamos construyendo unos planteamientos sobre ese nuevo modelo de desarrollo ya para los campos propios de la ingeniería. Allí aparece un nuevo rol del sector privado, un nuevo rol que para nosotros es muy importante conocer, que es el rol de inversionista fundamentalmente, sobre todo en los campos que tienen que ver con la ingeniería y todas las nuevas fórmulas de relacionamiento del sector privado con la inversión en obras públicas y también en obras de carácter, digamos, poco más privado, que podemos ya hacer referencia durante la fase de intervenciones. Y otro aspecto que nos preocupa es la capacidad competitiva de Venezuela para participar en un mercado abierto y competitivo, y este será otro de los puntos que queremos abordar con el señor presidente de Fede Cámara. Dicho todo esto, dejo al señor presidente de Fede Cámara con la derecho de palabra y le agradecemos en nombre de la academia su presencia en esta reunión hoy en la mañana y esperamos tener una fluida intercambio de opiniones al término de su presentación. Muchísimas gracias. Señor presidente de Fede Cámara, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesor. En cuanto a la reunión de hoy, hacemos una presentación. ¿Usted considera cuántos minutos y después preguntas y respuestas? Sí, la idea es tener sobre este marco que ya yo les expuse, digamos, ese es nuestro marco de preguntas y de intervenciones. Nosotros estamos abiertos a oír su intervención. Consideramos que podemos tener 45 minutos, incluso si es necesario, un poco más para el desarrollo de su intervención. Y luego tendríamos unos de entre 15 y 30 minutos para intercambios de opiniones. Ok, bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de ser un poco más breve. No es fácil para exponer tantas cosas en tan poco tiempo, pero quisiera, digamos, comenzar, por supuesto, agradeciendo a la Academia de Ingeniería y a las demás academias que se hayan sumado pues, a esta iniciativa. Para nosotros es muy importante escuchar la retroalimentación que nos puedan dar a un proyecto que hemos venido trabajando de verdad que con ahínco y durante ya casi 2 años que tenemos desde que comenzamos a hacer las primeras pinceladas del tema. Y yo en la presentación, para ahorrarnos el tiempo, y no porque no sea importante, sino por en aras del tiempo, quizás nos vamos a ahorrar toda la caracterización de los antecedentes, de la situación país, de la situación política, de la situación económica, etcétera, porque, bueno, las damos porque son conocidas ampliamente por un auditorio como el que ustedes representan. Pues quizás tocaremos someramente eso, pero básicamente concentrarnos en lo que es la propuesta y el porqué. Y queremos comenzar diciendo que nuestra propuesta, por supuesto, no es una propuesta
definitiva, lo que empezamos a presentar. La idea es presentarla el 15 de julio a la consideración del país en el marco de la Asamblea de Fedecámara, que este año va a tener ocasión en la ciudad de Mérida, sino que básicamente lo que queremos es que sea una propuesta para que sea el inicio de un debate de la sociedad venezolana sobre cuál debe ser su nuevo modelo de desarrollo. En el entendido de que yo creo que hay altas coincidencias en todos los factores de la sociedad venezolana, de que el modelo económico que está atravesando el país se agotó y que viene dando síntomas de agotamiento desde hace muchísimos años, aldabonazos importantes que quizás la sociedad venezolana no supo escuchar, e inclusive esfuerzos importantes que se hicieron en algunos momentos que la sociedad venezolana tampoco supo acompañar sobre la necesidad de ver, digamos, de plantearse un nuevo modelo. Hay muchísimos estudios, yo creo que nosotros, Fedecámara, normalmente defendemos en nuestra presentación lo que ha sido el modelo, digamos, petrolero, extractivista, por los resultados importantes que dio al país, que se dio sobre todo, pues, en los primeros años y especialmente en los años, como decir, del 45 al 75, tuvo el mayor impacto, la mayor profundidad, pues, de éxito en ese modelo que teníamos. Y una de las cosas que queremos rescatar en el modelo, y que tiene que ver quizás mucho que ver con la academia, es no solamente los resultados económicos que ese modelo dio, sino la enorme inclusión social, la enorme movilización que ese modelo dio, y que creemos nosotros que se hizo, pues, con mucho éxito, pero que de finales de los 70 para acá ha venido dándonos síntomas que quizás no, como decía, no hemos sabido pues, interpretar. Y para nosotros el desideratum es que este modelo, por supuesto, no solamente sea productivo, sino que sea profundamente inclusivo, y que ojalá se pueda recuperar, como lo fue quizás en esa época que mencioné, de los 40, finales de los 40 hasta el 70, logremos rescatar a la educación como el vehículo de movilidad social, como el vehículo de cambio social, de movilidad social, más importante, porque creemos, entre otras cosas, que el día que volvamos a tener a la educación como realmente el agente de cambio de movilidad social, estaremos acercándonos, pues, a esos niveles de modernidad que creo que son el anhelo de la sociedad venezolana, y cuya pista de estar cerca de ellos, pues, cada día se ha ido alejando más, y es entre los como nosotros nos estamos planteando el tema de la brecha. La brecha en función de términos de modernidad, que no solamente implica el tema económico, sino también muchísimos factores sociales y de la vida, la misma dinámica del hombre en la ciudad y en la sociedad, donde hemos, digamos, perdido, digamos, tracción con lo que fue los momentos más importantes o de más vanguardia que tuvo la sociedad venezolana. Pero por supuesto que tenemos que concentrarnos en lo económico, y aquí queremos insistir un poco. Entendemos que para que el modelo se pueda aplicar, sin duda hace falta avances importantes en el tema político, porque no va a ser posible implantar un modelo como el que nosotros pensamos si no se logra una reinstitucionalización del país. Porque la confianza que es necesaria para que vengan las inversiones, y que el presidente de la academia muy bien mencionó como requisito fundamental para nuestra propuesta, esa confianza no es otra cosa que institucionalidad. Los mercados gozan de confianza o gozan de atractivo, no solamente por los retornos que puedan dar a sus inversiones y por las facilidades que se puedan abrir para que esas inversiones vengan, sino de que haya una institucionalidad que realmente haga de la división de poderes y del Estado de Derecho, pues, un clima natural y permanente, que le permita a esos agentes económicos tener confianza no solamente en la seguridad de los capitales, sino en dirimir las posibilidades que puedan surgir, las diferencias que puedan surgir entre los ciudadanos entre las instituciones, que haya un agente a quien recurrir, digamos, que de alguna manera se pueda ejecutar y se pueda tener un clima de justicia y de confianza para el inversionista. Nosotros en nuestro modelo, nuestra propuesta, nos obviamos
el tema de quién fue el culpable, dónde estuvo la culpa, cuál fue el problema, cuál fue el momento, etcétera, sino más bien nos estamos basando en, como decíamos, entendemos la situación en que está el país, quizás el momento más difícil, la caída económica más profunda, más pronunciada, la pérdida de valor del trabajo de manera, digamos, realmente preocupante, una pérdida de productividad de la economía como nunca se había visto, inclusive llegamos a tener preocupaciones que se nos ha ido superando por lo que hemos visto estos años, este último año, de que inclusive se hubiese perdido el trabajo como valor ciudadano, como valor tan propio, tan profundo de la venezolanidad. Pero en vista de ese marco, nosotros básicamente lo que hemos hecho es un plan prospectivo, tratando de ver cuáles son las megas tendencias en las que va, digamos, el mundo. Megatendencias que tienen algunas dimensiones distintas. Son algunas megatendencias en las que es muy difícil quedarse atrás, por más que a veces se intente, y otras que, bueno, que sin duda, si no nos ponemos en el trabajo adecuado y en el camino adecuado, por supuesto, se va a ir abriendo la brecha. Hablamos de megatendencias que no se pueden escapar, como por ejemplo, usted mencionaba el tema de la globalización. Yo creo que si en algún momento quedó perfectamente demostrable el impacto y la profundidad del tema de la globalización fue precisamente en la pandemia. Quedamos claros que, bueno, como un virus que comenzó en noviembre, ya, bueno, tenía paralizado el país en enero, 4 o 5 meses después tenía el planeta paralizado. Vimos el quiebre de las cadenas de valor precisamente por esa profundidad de la globalización, donde tenemos distintos suplidores en distintas partes del mundo, basados, pues, por supuesto, en temas de especialización, en diversificación de mercado, etcétera. Y yo creo que son muchas tendencias de las cuales es difícil escapar, como por ejemplo también el fácil acceso que hoy en día se tiene en cualquier lugar del mundo donde haya un ordenador y haya conectividad, con cualquier buscador o con cualquier plataforma que exista. Pero hay otras tendencias que sin duda son más difíciles de montarse y que implican muchísimos cambios, muchísima inversión, mucho trabajo, que es una tendencia cada día mayor a la desmaterialización del hecho productivo. O sea, el creciente, digamos, implementación de modelos de gestión sobre plataformas digitales están abriendo, digamos, un reto importantísimo para la competitividad de las empresas, y no solamente la competitividad de las empresas. Hoy en día vemos también como hay gobiernos digitales, inclusive la tesis muy interesante de un venezolano que ya habla un venezolano radicado en España, que ya habla del ciudadano digital, por todo el impacto que está teniendo pues, las plataformas digitales, los sistemas digitales, pues, en la vida cotidiana, en la vida diaria, por supuesto, pasando sin lugar a dudas el impacto que está teniendo en el tema educativo, que creo que es un tema, digamos, fundamental para poder, digamos, también dar este brinco, y es una de las premisas, por supuesto, que a nosotros nos preocupa más en las dificultades que vemos, pues, para la implementación del modelo, porque, bueno, sin duda alguna, los modelos de gestión y los modelos de negocio del futuro no van a necesitar al individuo de pico y pala, sino al individuo que tenga las destrezas para manejar el iPad y para poder entender, digamos, modelos matemáticos, y para poder entender y montarse, pues, sobre todo los temas digitales, y entender muchas veces lo poderoso de la desmaterialización. O, sin duda que con toda la crisis social que hemos tenido, la hecatombe que hay en el sistema educativo y la calidad de lo que está saliendo, sobre todo de la educación primaria y de la básica, sin duda que es un reto enorme que también consideramos. Pero en esas megatendencias, bueno, yo creo que hay una de las premisas que también hemos hecho a la hora de hacer nuestro análisis, que quiero comentar un poco cómo fue. Nosotros comenzamos, por supuesto, un análisis prospectivo, también buscamos la participación de 49 o 50, digamos, expertos o personas de dominio importante sobre diferentes temas, la mitad de ellos venezolanos radicados fuera del país, la otra mitad venezolanos radicados en Venezuela, un poco para sopesar tanto el manejo y la percepción de la realidad
de los que están aquí, como también la percepción y el manejo del impacto y la profundidad de muchas de esas megatendencias que tienen quienes viven afuera y que de alguna manera han sentido ese impacto y lo han convertido en cotidianidad, cuando muchas veces para nosotros son cosas que están en cierta forma pues en la distancia. En ese análisis prospectivo también quisimos hacer un poco un enfoque de no solamente basarnos, como es muy común en muchos de los estudios de competitividad en Venezuela, de basarnos en ventajas comparativas, sino también quisimos ver cuál es la posibilidad del desarrollo de ventajas competitivas en base, digamos, a los talentos, digamos, de los venezolanos y también a las vocaciones muy propias de las diferentes regiones, de las diferentes regiones del país, y a la tradición, pues también, vamos a decir, cultural empresarial, pues de lo que se ha dedicado nuestra gente en las regiones del país, digamos, durante muchos años y de manera tradicional. Esto, por supuesto, también entendiendo el rol del petróleo, no solamente de cuál debería ser el rol en la economía venezolana, sino también el rol que progresivamente va jugando pues, en el mundo, donde una de las megatendencias pues, indican pues, que cada día el crecimiento de las energías alternativas, la preocupación sobre la huella de carbón cada día más creciente, lo importante y la exigencia inclusive entre los objetivos de desarrollo sustentable de modelos que sean de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, de modelos que sean sostenibles, y todo tomando en consideración pues todo ese tema. Se identificaron pues algunos sectores donde creemos que la sociedad venezolana puede desarrollar ventajas competitivas. Eso está en una presentación, yo no sé si se las hicieron llegar con anterioridad, pero si no, con mucho gusto pueden analizar, pues eso está en una presentación que si no la tienen, se las haremos llegar. Y también una de las características que se ha tomado muy en cuenta es, bueno, uno de los signos característicos de la quinta revolución industrial es la desconcentración de la generación de energía, que pudiera, digamos, darles a Venezuela también algunas ventajas importantes y también alguna posibilidad de cubrir algunos desafíos de manera temprana. Sin duda, todo esto basado en una cosa que creemos que pronto se convertirá casi que en un derecho, que es la necesidad de una sólida conectividad. ¿Sí? Si no existe una plataforma de internet y una plataforma de conectividad, entendiendo la conectividad casi tan esencial como el agua y como como la electricidad, va a ser difícil, por supuesto, que se implementen buena parte de estos modelos, de estas perspectivas que nosotros hemos analizado. En muchos de esos casos, cuando se hace el reto a ese futuro, nosotros nos hemos encontrado con retos al futuro para Venezuela que hoy son presentes en muchas partes del mundo. Por ejemplo, cuando identificamos los temas de logística, muchas de las cosas que nosotros estamos planteando hacia dónde vivir todos los temas de logística, muchas de esas cosas ya existen, ya están probadas y comprobadas en muchas partes. Cuando analizamos el tema, cuando vemos que la necesidad de una agricultura de precisión, una agricultura de contratos para darle profundidad al mercado, bueno, esa agricultura de precisión, de tractores y maquinaria manejadas con GPS o con robots y con sistemas súper precisos, ya son realidad en muchos mercados del mundo, como también ya es realidad cada día más presente en casi todas partes la economía de contratos, que por supuesto le da muchísima más profundidad al financiamiento y a todo lo que es la investigación y desarrollo pues, de tecnologías aplicables en el tema agrícola. Y así, pero también hemos observado también, y también forma parte de esa propuesta, el lado humano del venezolano, su tradicional solidaridad para con el prójimo, sus
tradicional tendencia al cuidado de sus mayores, etcétera. También hemos identificado sectores, por ejemplo, como el turismo de salud o el turismo de cuidado, donde hay algunas regiones del país que se han identificado que tienen vocación y potencialidad para eso. Igual también hemos identificado, basado en la calidad de nuestros profesionales, como Venezuela pudiera tener y la infraestructura que ella tiene, comparada por lo menos con algunos países de la región, como ahí se identifica como el sector de la telemedicina pudiera ser también un sector donde Venezuela pudiera desarrollar ventajas. Pero sin entrar a enumerar cada uno de los sectores, pero lo que se hemos tenido en cuenta es como decía, fundamentalmente esas megatendencias, que como decía, algunas son difíciles de escapar, otras porque las arropa el tema de la globalidad, y otras que sin duda tenemos que desarrollar. Ahora bien, el tema que está aquí es, por supuesto, que todo este salto cuántico, todo este salto de rana, o como lo queramos llamar, que implica en primero muchos quiebres con estructuras legales tradicionales, muchos quiebres con estructuras de pensamiento tradicionales, y sin duda alguna un quiebre también en la arquitectura política también del país, sobre todo en el control de los recursos. Porque nuestro modelo parte de la premisa de que no hay recursos fiscales suficientes para replicar el modelo que ya decíamos que está agotado, que los recursos fiscales que se vayan a recuperar de manera inmediata y progresiva, y ojalá, digamos, todo salga bien, van a ser inclusive insuficientes para atender la refundación de todo el tema educativo y de todo el tema, vamos a decir, de salud, y todo el tema de la refundación del tema de la seguridad social. No quiero entrar en detalle, supongo que los conocen, el estado en que está nuestro sistema educativo, el programa de alimentación escolar prácticamente no existe, nuestros hospitales de más alto nivel se han degradado prácticamente a hospitales que hacen las cosas más básicas, y bueno, y el tema de la seguridad social, pues para nadie es un secreto que los 5 millones de pensionados venezolanos retirados, pues no tienen ni $1, digamos, en un fondo de seguridad social para saber cuánto van a poder ingresarles en un año, etcétera, etcétera. Yo creo que todos los ingresos fiscales probablemente van a ser insuficientes para eso, y la brecha que hay que cubrir entre el tamaño de nuestra economía de hoy con el tamaño de la economía que llegamos a tener en el 2012, aunque fuese artificial, aunque fuese una economía irreal, basado, digamos, en unos elementos que obviamente no eran sostenibles, pero que al fin y al cabo el venezolano tuvo una sensación de ingreso, una sensación de consumo que añora, y que de alguna manera nuestro trabajo es tratar de replicar el esfuerzo para poder llegar a esos niveles. Parte de algunas premisas que sin duda van a ser difíciles, y por eso que nosotros queremos que esta propuesta sea como un punto de partida, entre otras cosas, para darle contenido al debate político en el país. Y por supuesto que hace falta reformas políticas, no queremos ser percibidos como la ingenuidad de que pensamos que esto va a ser miel sobre hojuelas, y obviamente va a ser una lucha que tiene que dar la sociedad. Nosotros, nuestro primer paso es hacer la propuesta para darle contenido a esa lucha y desatar pues la confrontación en cuanto a las ideas que se van a proponer. Porque uno de los elementos fundamentales de nuestra propuesta es que todos los sectores de la actividad económica deben estar abiertos a la iniciativa ciudadana, a la iniciativa privada, se quiera como quiera organizarse. Bueno, pues puede ser bajo la forma de corporación, bajo la forma de pequeña empresa, cooperativa, diferentes temas de asociatividad. Y bueno, por supuesto, allí hay que quizás vencer algunas rémoras de nuestra sociedad, donde, bueno, algunas cosas se consideran estratégicas, y como se consideran estratégicas, se considera que debe, digamos, estar en manos del Estado. Cuando para nosotros la premisa es que lo estratégico es que exista el servicio, que exista el bien. Siempre ponemos el ejemplo de la electricidad. Muchas veces en nuestros debates, en nuestros encuentros, nos conseguimos con la premisa o la respuesta: la electricidad no se puede ir al sector privado porque es estratégico. Bueno, yo creo que nadie duda de lo estratégico de la electricidad. Sin electricidad no hay desarrollo. Pero lo estratégico es que haya electricidad, no quién es el dueño. Y el mundo ha demostrado que hay millones de sistemas, millones de maneras de contratar, millones de maneras de organizar todo el sistema eléctrico,
con la participación privada sin que se pierda, digamos, el sentido del control que puedas tener en un momento necesidad de ejercer el Estado sobre esos temas. Y así si vamos a los servicios públicos, la sociedad venezolana está pagando un costo enorme por la carencia de servicios públicos, por la sustitución de lo que deberían ser servicios públicos bien servidos, me refiero a agua, a gas, electricidad, etcétera, costos que por supuesto también tienen muchas veces que absorber la empresa y que le generan dificultades enormes de competitividad. Bueno, pero todavía hay una creencia no solamente en buena parte del poder, sino también en buena parte de la ciudadanía, de que, bueno, los servicios públicos en manos privadas son muy costosos, entonces es preferible tenerlos baratos. Bueno, pero es una discusión que parece difícil de llevar, porque si se tienen barato, pero no se tienen, y precisamente no se tienen por barato, porque si no se paga la tarifa y no se le reinvierte el servicio, bueno, no se va a tener bien. Pero además del cobro de la tarifa, yo creo que es un tema de gestión, y bueno, por supuesto que una gestión que estuvo, digamos, no estuvo volcada a atender a los servicios públicos como tenía que ser atendido, muy eficiente, pero terminaron pues en el desastre que estamos teniendo. Y nosotros entendemos que esos van a ser elementos, por supuesto, que van a ser polémicos. Por ejemplo, todo el tema petrolero, sin entrar a discutir digamos, la propiedad soberana del recurso, que sería una discusión muchísimo más profunda y nosotros no creemos que sea necesario darla en este momento. Bueno, lo que sí está claro es que hay que buscar una manera distinta de gestionar nuestra principal industria. Entre otras razones, porque a la medida que pase el tiempo, más cara su recuperación y como decíamos, todos esos recursos que vayan dando, que se vayan generando con la recuperación económica, nosotros no le vemos sentido a que se inviertan en construir infraestructura, en mejorar servicios públicos o en la misma industria petrolera, cuando eso puede estar abierto a la inversión privada. Y a la inversión privada nos referimos a toda, pues a la privada, a la nacional, a la extranjera, y por eso hemos utilizado la palabra de la participación ciudadana, porque bueno, se podrán generar muchísimos esquemas, pues no tiene que, muchas veces uno cuando dice al sector privado, lo interpretan como a la gran empresa, y no es eso a lo que nosotros nos queremos referir. Y por supuesto, la industria petrolera seguirá siendo un elemento importante porque, bueno, las ventajas que se tienen allí, tanto comparativas como competitivas, tienen mucho que ver, bueno, que es una industria que durante muchos años, casi 100 años, se manejó, digamos, con ese criterio de hacerla eficiente, de hacerla competitiva, volcada por su naturaleza a un mercado global, donde se desarrolló toda una infraestructura de primer nivel en todo el país, digamos, súper integrada, de aguas arriba más allá, hasta su comercialización, pero que sin embargo no logró desarrollar toda la potencialidad que tenemos y que hay que retomar en todo el tema petroquímico, en todo el tema gasífico. Y creemos que en eso tiene mucho que ver toda la estructura legal que de alguna manera rodeó el desarrollo de esas industrias conexas al petróleo durante muchos años, y lo que hicieron fue atrofiar su desarrollo. Y pensamos que allí van a ser gran parte de las dificultades que van a tener. Y el otro tema que vemos, nosotros tenemos que ir a un mercado, a una economía competitiva, productiva, que tiene que necesariamente volcarse a los mercados internacionales. Y quizás aquí es el reto más complicado, porque a veces pensamos que los mercados internacionales están desatendidos y están esperando los productos venezolanos por el solo hecho de ser venezolanos, y eso no es a veces una creencia que no sé por qué la tomamos con tanta ligereza, cuando los mercados internacionales están muy bien atendidos por actores muy competentes que van a hacer todo lo posible por defender sus espacios y por defender su mercado. Por cierto, muchos de esos actores vienen de países donde tienen estabilidad, donde tienen incentivos, donde tienen toda una institucionalidad que los acompaña, y donde además sus países han ido por el mundo negociando tratados de libre comercio, negociando aperturas económicas, negociando flexibilización de trabas y facilidades de mercado, cosas que nosotros no hemos hecho. Tenemos en los últimos
20 años lo que hemos hecho es salirnos de los espacios donde habíamos conquistado determinado, digamos, facilidades para el comercio internacional, y estamos reducidos a un par de espacios que uno está suspendido y el otro es básicamente un espacio que tiene fundamentalmente una connotación política y no tiene un tema económico. Porque en estos últimos años quizás se exacerbó lo malo del modelo ya agotado, y bueno, y pensamos que solo con la riqueza petrolera y con la factura petrolera a unos precios que no se repitieron, a un endeudamiento irresponsable que de alguna manera creó esa sensación de bienestar del año 10 al año 12, etcétera, en esos años, digamos, de hace algunos años atrás, que todos sabíamos que no era sustentable, pero bueno, quienes dirigían los destinos pensaron que era la forma, y ya vemos pues cómo estamos pagando pues las consecuencias de ese desmanejo de la riqueza. Pero sin duda pues nosotros consideramos que el petróleo es importante rescatarlo, en el entendido de que pudiera cada día ser y siendo sustituido por otras energías alternativas, de las cuales nosotros también deberíamos montarnos en esa tendencia y ir sustituyendo la quema de combustibles fósiles que buena parte mueve buena parte de la economía y casi todo el transporte pues en el país, ir cada día sustituyendo por otras energías, de manera que todo lo que pueda quedar del petróleo sea para su procesamiento aguas abajo o para su exportación en un mercado que todavía va a requerir y que no va a lograr salir de esa dependencia pues en el futuro inmediato. Así que yo creo que esa tiene que seguir siendo por las ventajas competitivas que tiene, por el conocimiento que tenemos, por la infraestructura que todavía existe, pero es necesario comenzar a atender ese tema de manera inmediata, y por eso, bueno, le invito a Fede Cámara el interés en el tema de reanudar los temas de las negociaciones en México, de reanudar, digamos, que se logre algún acuerdo con los Estados Unidos que de alguna manera permita la recuperación de la industria petrolera para que no termine siendo demasiado costoso cuando las condiciones políticas los permitan. Estoy revisando aquí las notas, que las tengo aquí en el iPhone, no vayas a creer que estoy leyendo una conversación ni nada de eso, ¿no? Y el tema también que yo creo que es importante, bueno, que también tiene que haber un cambio de cultura en el sector empresarial venezolano. O sea, una de las cosas que nosotros hemos visto en los tiempos recientes, nos hemos dedicado a recorrer el país en profundidad. En el último año hemos visitado 21 entidades federales, conversando fundamentalmente con los empresarios, pero con todos los actores sociales. Y hemos visto que hay un entendimiento de los agentes económicos de que la renta se acabó, de que hay que buscar soluciones de mercado, de que hay que buscar soluciones competitivas, pero bueno, no sabemos si esa superación del rentismo es permanente o es temporal. Bueno, mientras las cosas mejoran, tengo que adaptarme a la cruda realidad del mercado, porque bueno, básicamente salirse de un esquema rentista, que básicamente lo que incentivaba era a buscar, digamos, el pedacito de renta o la cercanía al poder que de cierta forma la distribuía, o que era mucho más fácil basar el crecimiento en alguna distorsión de mercado que creaba la intervención del Estado en la economía, a una economía competitiva, que es una cosa que te lleva básicamente de cambiar tu mentalidad de corto plazo a una mentalidad de largo plazo, donde tienes que concentrarte en desarrollar ventajas competitivas para tu negocio que te permita ser más eficiente o te permita ir a los mercados internacionales, porque la recuperación del mercado venezolano al tamaño que en un momento tuvo en muchísimos sectores no va a ser tan sencilla ni va a ser tan rápida como muchas personas creen. Si lo vemos en términos de PIB per cápita, que tenemos hoy en día, que puede estar menor a los $2.000, sin duda tiene que hacer entender a los agentes económicos, fundamentalmente afiliados en esta institución, de que el perfil del consumidor venezolano cambió y tiene que cambiar, y hay que adaptarse a ese nuevo perfil, y que si muchas veces queremos tener la masa crítica suficiente para poder mantener nuestros negocios, sin duda alguna nos va a obligar a buscar, digamos, mercados internacionales. Pero eso no se hace solo, eso necesita acompañamiento institucional y necesita pues un compromiso y un acompañamiento del país mientras se van desarrollando esos mercados y se van determinando realmente cuáles son los sectores que realmente pueden desarrollar esa ventaja
competitivas para ir a la... Ahora, a ir a esos mercados. Por supuesto, esto implica un enorme esfuerzo en educación. La educación es, digamos, la columna fundamental de la visión de desarrollo que nosotros tenemos, porque no es posible desarrollar ventajas competitivas si no desarrollamos el talento de nuestro recurso humano, de nuestro recurso empresarial, por supuesto, nuestro recurso gerencial y profesional, pero como decía, igualmente tiene que ir acompañado de públicas que de alguna manera le den sustento a estas premisas fundamentales. Lo complicado de un modelo de desarrollo, y que quizás el éxito que tuvo el modelo venezolano, vamos a decir, extractivista, que comenzó a mediados de los años 20, por decirlo de alguna forma, y por ponerle alguna ubicación en el tiempo, es que cualquier modelo para que se consolide necesita acompañamiento de la sociedad y necesita acompañamiento por mucho tiempo. Y hay casos recientes, yo no voy a decir que sean ideales o sean idóneos, porque también tienen sus debilidades, pero son dignos de analizar. Pues si nosotros estudiamos, vemos el caso México, como todo el cambio institucional y económico que hizo para poder entrar en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Usted ve una fotografía de México de 1990 o una fotografía de México en el año 2020 en términos económicos, ve cómo cambió totalmente, no solamente se diversificó, sino cambió sus mercados, sus productos exportables, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda hay otros problemas en México y muy profundos. No queremos decir que esto ha sido perfecto, pero o podemos analizar el mismo caso del Perú. Si vemos la economía peruana en el año 90, vemos la economía peruana en el año 2020, 30 años después, obviamente superar el tema de la hiperinflación y los ajustes que se hicieron allá en los años 90, que tampoco quiero entrar a, digamos, justificar cómo se hicieron de manera, la forma política en cómo se manejaron algunas cosas, porque no es asunto de nuestra competencia. Estoy analizando el modelo de desarrollo. La sociedad peruana de cierta forma lo acompañó y bueno, tenemos los números macro de la economía peruana. Sin duda sigue habiendo desigualdad, ha habido tremendos problemas y vemos lo que está pasando ahorita. Y por eso que nosotros en nuestro modelo, a la par de la importancia que le damos a que sea un modelo competitivo y productivo, la misma importancia le damos a que sea un modelo inclusivo. Y en eso de que sea un modelo inclusivo, hay que tener en cuenta, y es muy importante que se diga, que la factura del costo de la implantación del modelo no pueden ser solo pagadas por los trabajadores o por la base de la pirámide. Hay muchas personas que por efectivas razones, sobre todo niños en estos últimos años, que no pudieron tener un desarrollo cognitivo suficiente por la falta de ingesta de proteína o por la desnutrición que sufrieron, que de alguna manera son una carga que va a tener que llevar la sociedad y que va a tener que comprender a la hora de definir ese nuevo modelo. Y si podemos seguir revisando otros modelos en muchas partes del mundo, pero yo creo que una de las cosas que debería hacer la sociedad venezolana, demostrando su madurez, es reconocer que el modelo que hemos tenido se agotó y que no hemos quizás tenido la suficiente determinación o el suficiente coraje para reconocer que el modelo está agotando, que el modelo está fracasando. Y yo creo que no solamente puede ser un tema que le debemos achacar a los políticos. Yo creo que es una responsabilidad que debemos asumir la sociedad en pleno. Obviamente algunos serán más responsables que otros, unos tendrán una carga mayor y como decíamos al principio, no queremos mirar los culpables, cada quien determinará quiénes son. Nosotros tenemos claramente conciencia de dónde están y cada quien cómo lo jugó, sino el hecho, los números, la realidad. Y sobre todo cuando vemos, y lo decíamos nosotros hace escasamente cerca de un año, bueno, cuando vemos la desintegración de la nación, producto pues de esta diáspora, básicamente porque la sociedad venezolana y sobre todo los más jóvenes no ven un proyecto prospectivo de que es un poco el concepto de nación de Ortega y Gasset, y a nosotros eso nos preocupa muchísimo. Nosotros hemos querido con esta propuesta y con nuestra visita al interior y con nuestro mensaje a nuestros empresarios tratar de transmitir a la sociedad
de que sí es posible un futuro mejor, de que sin duda tenemos todas las condiciones para lograr un futuro mejor, pero eso significa pues que tenemos que revisar cómo venimos haciendo las cosas y no solamente concentrarnos en el tema político, sino revisar mucho más en profundidad. Y nosotros como empresarios que estamos dispuestos a liderizar la transformación material del país, la recuperación de la generación de riqueza, de seguir haciendo las inversiones y abrirnos al reto de competir internacionalmente como lo hacen los cualquier empresarios de cualquier parte del mundo y como nos ha tocado, digamos, hacer muchísimas cosas en los últimos años. Ustedes habrán podido observar que se ha quedado, o sea, se ha dejado atrás la cantaleta, la ayudadera y la pérdida de ayuda, que sabemos que nadie está en capacidad de dárnosla, sino que hemos entendido que tenemos que buscar estas soluciones de mercado y para eso se necesita un sistema integral mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más profundo, que nosotros de alguna manera pensamos que está plasmado de cierta forma en esa propuesta que vamos a hacer, que como decimos no es definitiva, no es concluyente, sino que solamente poner el tema más o menos articulado para que la sociedad comience a discutir. Por supuesto que hace falta reforma política, por supuesto que hace falta, digamos, discusiones políticas, negociaciones políticas muy profundas, que deberían probablemente venir a acompañar a esa propuesta del modelo de desarrollo. Nosotros nos hemos abstenido de hacer lo mismo, porque tenemos la seguridad de que la sociedad venezolana nos reconoce legitimidad para hablar de los temas económicos y podemos ser un actor adicional en la discusión de los temas políticos, pero no nos corresponde protagonizar todo lo que tiene que ser la lucha política y la discusión política que debe ser llevada como, por los partidos políticos, por los actores políticos. Pero sí estamos dispuestos y nos corresponde, pues digamos, coliderizar o para organizar todo lo que tiene que ser la lucha para la reforma de las condiciones económicas y en este caso la implementación de todo el andamiaje legal de políticas públicas que van a ser necesarios para acompañar a nuestra propuesta de modelo de desarrollo. Con esto concluyo mi intervención inicial, profesor Buró. Muchísimas gracias. Veo que tenemos una gran cantidad de coincidencias en los planteamientos que adelanta la academia. Me atrevo a tocar un tema en el que la academia ha puesto particular interés, que es en el desarrollo de ese modelo al que aspiramos, que coincide con ustedes, a través de la organización de la diáspora. Venezuela, ese concepto de nación superior al concepto de país, la academia le ha dado una enorme importancia y ha venido trabajando en coordinar en la medida de lo posible acciones para fortalecer desde otros centros de localización masiva de venezolanos un modelo alternativo que pueda en la oportunidad adecuada ser trasladado al país. Eso es como un punto en el que coincidimos con ustedes y destaco que la academia le ha puesto mucho interés a esa materia. Para ello incluso ha creado una comisión de actividades académicas en España, justamente para ir configurando la manera de desarrollar en los venezolanos esa conciencia de un nuevo modelo que pudiera desarrollarse en el país. Bueno, dicho esto, yo tengo una larguísima lista de puntos y preguntas, etcétera, pero vamos a abrir el derecho de palabra. En este momento, las intervenciones rogamos que sean relativamente cortas, unos 3 o 5 minutos por persona que solicite el derecho de palabra. Reunimos 5 intervenciones y cada 5 intervenciones devolvemos entonces la palabra, señor presidente de Fede Cámara, para que responda sobre estos aspectos. Quedó abierto el derecho de palabra. Quien desee hacerlo, que levante la mano en el icono de reacciones y allí pues le concedemos inmediatamente la palabra.
Nadie se anima a participar. José Manuel Martínez, levanta la mano. José Manuel, como dijimos, una intervención de no más de 5 minutos, preferiblemente 3, y sigamos adelante. Tiene la palabra. Gracias. Saludo a todos y saludo especial a Carlos Fernández de Fede Cámaras. Como dijo Eduardo, evidentemente que la coincidencia que tenemos en prácticamente casi todos los planteamientos es muy grande. Algunas de las cosas que me han llamado la atención de su planteamiento y que es necesario tomar en cuenta es evidentemente la falta de recursos económicos que se tienen ahora y que se van a tener después, para poder hacer todo lo que se necesita y se quiere hacer. Me llama mucho la atención de que ya existe una propuesta que ustedes tienen y que nos está ofreciendo hacernosla llegar, que sería muy importante para poder, digamos, de una vez sintonizarnos con ella. Evidentemente que se necesita aprobar un proyecto nacional consensuado, que tenga una gran mayoría que lo apoye, de todos los sectores y de todas las tendencias ideológicas, porque si no, evidentemente va a haber una lucha por conseguirlo, y esa lucha por conseguirlo hará difícil que se logre, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se logra, digamos, difundir esa propuesta, generar ese proyecto nacional consensuado para que la gente lo conozca, para que la gente se anime, digamos, a buscar esa transformación? Creo que ese es un punto clave, ¿no? Nosotros como ingenieros nos vemos fundamentalmente como los que vamos a tener un papel mayor en la reconstrucción del país, y que tenemos que asociarnos con nuevos empresarios, como muy bien dijo, y que tenemos también que contribuir a la formación de los nuevos ingenieros y de las nuevas, las nuevas tendencias educativas, ¿no? Hoy me llegó una información que me transmitió el académico doctor Resparra sobre los resultados de la Cumbre de las Américas acerca de la digitalización y la formación necesaria en esas áreas a todos los niveles. Esa transformación mundial tenemos que asumirla desde ya. O sea, toda la transformación que queramos hacer tenemos que empezarla ahora. No tenemos que esperar a que haya un cambio porque no sabemos cuándo se va a dar. Lo difícil va a ser el cómo vamos haciendo cosas juntos para ir creando unas condiciones que puedan llevar a esa transformación que consideramos tan necesaria, y cómo vamos logrando alianzas con los distintos sectores ideológicos, inclusive de los que apoyan al gobierno, para ir creando condiciones nuevas, ¿no? Yo diría que ese es uno de los desafíos mayores que tenemos, y me gustaría escuchar un poco más tarde las respuestas acerca de cómo Fede Cámaras ve, digamos, ese camino desde ahora para ir creando las condiciones para esa transformación. Gracias. Gonzalo Morales. Ok, gracias. Estoy en el exterior en este momento. Encantado de oír al señor presidente de Fede Cámaras, y voy a transmitirle una de las grandes inquietudes que tenemos dentro de esa perspectiva en la cual nos estamos fundamentando, que es garantizarle a los 30, 40, 50 millones de habitantes que tendremos entre los años 40 y 50. Pero para garantizarle un bienestar a esa población tan numerosa, o mucho más numerosa que la actual, necesitamos reconstruir lo que está destruido, lo cual necesita inversiones sumamente altas, y quisiera saber qué garantías podemos pasarle a los inversionistas para que presten el dinero que se necesita, o los fondos o las garantías que se necesitan para poder reconstruir el país. Sin eso no podemos hacer nada, porque aquí no hay suficientes fondos en ese momento. Muchas gracias. Gracias, académico Gonzalo Morales. Bueno, yo quería comentar que hace unos años, un par de décadas, Fede Cámaras suscribió un convenio a través de varias cámaras afiliadas, e incluso la institución directamente, con varias universidades, con el Consejo Nacional de Universidades y con otras
organizaciones vinculadas pues a la educación y a la investigación. Y ese convenio tuvo una serie de actividades importantes y trascendentes en uno de los puntos que el presidente Fede Cámara, digamos, plantea como necesario resolver, que es la educación, el otro el tema de la conectividad, etcétera. Entonces, no sé, quizás deberíamos buscar alguna figura asociativa como un convenio donde la academia pudiera estrechar con personas que están en Fede Cámaras trabajando en todas estas áreas de prospectiva para sumar esfuerzos y así hacer que terceros también se sumen y a lo mejor se puede ir logrando esa propuesta consensuada. Alexis Mercado tiene la palabra. Muy bien. Adelante, Alexis. Gracias, buenos días. Bueno, agradeciendo la presentación del doctor Fernández, ¿no? Él hace una presentación muy general sobre, a nivel macro, de las grandes tendencias y de los problemas. Ahora, bueno, quizás la gran preocupación que venimos manejando como un grupo de trabajo es cómo se pueden tratar de implementar acciones en lo que podríamos denominar el nivel meso, ¿no? Ese espacio de articulación, de integración de políticas o de acciones entre los diferentes actores que están vinculados con el tema, entiéndase, el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo, que podríamos englobarlo dentro de esa noción del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, en este momento es evidente que las actuales estructuras no son capaces de responder a tamaños desafíos. Obviamente no tenemos un Estado que coadyuve a afrontar todos estos desafíos, entonces es imprescindible que pensemos en nuevos arreglos institucionales que impliquen a los diferentes actores. En general siempre se hacen diagnósticos, pero ¿cómo avanzar para tratar de ir implementando acciones que permitan ir superando los problemas? Por ejemplo, ya Alfredo habla de la posibilidad de establecer convenios, pero yo creo que tiene que ser una visión que trascienda esto. ¿Qué tipo de espacios colaborativos se tienen que establecer entre los diferentes actores para resolver problemas? Nosotros venimos planteando que las soluciones tradicionales que históricamente se venían manejando, que es cómo se solucionan problemas desde el punto de vista particular. Por ejemplo, en el caso de la educación superior, ¿cómo se resuelven los problemas? La mayoría de la gente en este momento diría, bueno, es que tienen que aumentarnos el presupuesto para nosotros poder recuperar nuestras capacidades de investigación y de formación. Históricamente también la industria tuvo un problema que era, bueno, ¿cómo solucionábamos los problemas? Vía adquisición de tecnología, adquisición de capacidad productiva, como suele decirlo Nacho Ábalos, o asistencia técnica en el exterior. Obviamente las circunstancias han cambiado y comenzamos a reconocernos como actores, pero ¿qué podemos, digamos, aprovechar para incrementar esa sinergia entre estos actores y que la solución apunte no a cuestiones parciales, ¿no? Particulares, sino fortalecer capacidades tecnológicas y científicas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, entiéndase, a través de problemas y visiones compartidas? Entonces yo creo que es mucho lo que puede aportar la academia, en particular las escuelas de ingeniería, a la solución de problemas de la industria, y la industria también a través de señalizaciones y de apoyos a las universidades, contribuir a indicar proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico que fortalezcan esas líneas de trabajo. Yo creo que se impone definitivamente una nueva visión, ¿no? Que justamente coloque en el centro la conformación de espacios colaborativos entre la industria, los servicios y las instituciones de educación superior. Lamentablemente, el tercer elemento del famoso triángulo de Sábato, que sería el Estado, no podemos contar con él en este momento, en esta circunstancia. Ojalá en un momento cambie y podamos contar nuevamente con él, pero entonces, ¿cómo podemos sustituir parcialmente, aunque sea, ese vector, ese vértice que es el Estado? ¿Qué arreglos institucionales hacen falta colaborativamente entre los diferentes actores para poder avanzar justamente en la superación de los problemas de los diferentes sectores, insisto, de manera colaborativa? Gracias.
Muchas gracias, Alexis. Voy a leer una intervención del académico Jesús Augusto Gómez, que la colocó en el chat. Creo que como inicio de un programa de transformación, el planteamiento es muy bueno. Sin embargo, uno de los grandes aciertos de los ODS es la presentación de metas de logros asociadas al tiempo. En este sentido, se debería condicionar el modelo de desarrollo a la consecución de los ODS y las metas particulares para el país. Esta es la intervención del académico Jesús Gómez. Nos queda para cerrar esta ronda de intervenciones una más, si hay alguien que desea hacer el uso de la palabra en este momento. Bueno, si no hay más manos levantadas, entonces concedemos la palabra al presidente de Fedecámara para que responda las intervenciones de los diferentes ponentes que han planteado distintos temas en las distintas materias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora un poquito más relajado, porque la verdad que estaba un poco nervioso en la primera intervención, pero como usted dijo que había muchas coincidencias, entonces, bueno, me siento un poquito un poco más tranquilo y agradezco mucho que estemos coincidiendo en la visión del país, porque, insisto, no solamente se trata de una propuesta de un modelo, sino lo más difícil es generar los consensos y lograr el acompañamiento hasta que los modelos se consoliden y empiecen a dar este resultado. Muy buenas las preguntas, las agradezco muchísimo. Yo tomé nota, a ver si el tema de la diáspora. El tema de la diáspora es un factor fundamental y yo creo que es muy importante rescatar en estas discusiones el concepto de nación. Usted lo ha dicho, nosotros hemos repetido hasta la saciedad la nueva realidad que implica tener una nación pluriterritorial. Desde el punto de vista no solamente de lo económico, desde el punto de vista de los afectos, sino también desde el punto de vista de los poderes públicos. Hay que ver el reto que significa para el país, por ejemplo, incorporar 6 millones de venezolanos que viven fuera solamente al tema electoral, por decir algo. Todas las capacidades que hay que desarrollar solamente para atender los temas de identidad, de cédula de identidad, de pasaporte, lo que significa. A veces cuando vemos por ejemplo el tema de las relaciones con Colombia, nos parece dantesco que 2 millones de venezolanos que viven en Colombia no tengan un consulado donde ir a resolver los problemas naturales de cualquiera que viva afuera. Y el reto de la nación, más allá pues de los valores compartidos, más allá de las efemérides, de la historia, etcétera, es ese sentimiento de ese sueño prospectivo de vida en común, que yo creo que siguen compartiendo los venezolanos que de alguna manera están fuera. Y eso es una fuente de muchísimos recursos, porque no solamente es una fuente de recursos económicos, es una fuente también de muchas personas que han tenido un entendimiento experimental, han experimentado lo que significa modelos de desarrollo basados en la productividad, basados en la competitividad. Muchos de esos países donde están la mayoría de los venezolanos no tienen unos modelos rentistas como el que nosotros tenemos. No existe un estado de bienestar decretado como el que se decretó aquí sin haber consolidado, digamos, las capacidades, y les ha tocado enfrentar la realidad de lo que significa la necesidad de ser productivo. Y también yo creo que en muchas de las diásporas, yo creo que también hay una importancia, y yo creo que hay una compenetración también con lo que es la ciudadanía. El rol del ciudadano que paga impuestos, el rol del ciudadano que se basa en los servicios públicos, en el transporte colectivo, etc. Hay una gran cantidad de venezolanos que nos van a ayudar por su propia experiencia a entender la necesidad de que tiene el país de buscar un nuevo modelo de desarrollo. Así que nosotros pensamos que esos 3 elementos que tiene la diáspora venezolana son un factor fundamental y que se tiene que tomar en cuenta en ese modelo de desarrollo. Y esto va a responder también a otras de las preguntas que están más adelante y lo profundizaré en su momento. Voy a referir a la pregunta del señor Martínez, que le decía que
estos necesitan consenso y apoyo, exactamente. Y por eso nosotros no queremos, queremos ser muy cuidadosos en la palabra, no, queremos presentar al país no es un nuevo modelo de desarrollo, sino las propuestas de las bases para la discusión de un nuevo modelo de desarrollo. O sea, queremos sonar allí, vamos a decir, lo más humildes posible. Simplemente lo queremos decir, aquí tenemos algunas ideas para que la sociedad las discuta, las desmenuce, la saque de la discusión si le considera que no son adecuadas, que no son pertinentes, que no son propias de nuestro país, pero la importancia es que el país discuta su modelo de desarrollo, su modelo de organización en cuanto a cómo va a ser todos los temas productivos, cómo va a ser la relación de la sociedad con la riqueza, todos estos temas que tenemos años que por la diatriba política, por el inmediatismo de muchas de las necesidades que tenemos, nos han llevado a ir pasando el tiempo. Muchas veces cuando nosotros planteamos esto en muchas reuniones, la gente nos dice, pero ¿cómo estamos hablando de futuro si no tenemos democracia, si no tenemos libertad? Bueno, todas esas cosas son verdad, pero alguien tiene que irse ocupando también de discutir las cosas que son importantes en el largo plazo. Creo que la sociedad venezolana necesita, y nosotros deberíamos empujar entre todos, que se abran los espacios para discutir también los temas profundos, los temas que le dan estructura a la vida en sociedad, y el tema del desarrollo económico es sin duda fundamental en ese sentido. ¿Cómo lograr el consenso? Mire, el consenso se logra así, como estamos ahorita. Yo voy a poner una experiencia, voy a narrar una experiencia que nadie me ha escuchado. Nosotros acabamos de llegar de Ginebra, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. FEDECAMA tiene una querella contra el gobierno nacional y recientemente en abril, finales de abril, se instaló en Caracas el Foro de Diálogo Social por primera vez en 20 años, etcétera, etcétera. Y coincidimos en Ginebra con las diferentes centrales sindicales. Y por supuesto, cuando nosotros los invitamos a ellos a que participaran en nuestra asamblea en Mérida a discutir con el sector sindical las bases para la propuesta del nuevo modelo de desarrollo, en Ginebra aprovechamos, digamos, los espacios libres, etcétera, para conversar sobre el tema. Y a mí me impresionó las coincidencias que había, inclusive con el sector laboral oficialista, sobre la necesidad de darle un enfoque. Y cómo algunos de ellos preocupados por la apertura que había tenido el presidente Nicolás Maduro en el tema de llevar a la bolsa algunas empresas estratégicas, como cuando nosotros empezábamos a discutir con ellos el concepto de estrategia y la importancia de que fueran a la bolsa y lo que implica para una empresa estar en la bolsa, lo que requiere de transparencia en su gobernanza corporativa, los resultados que tiene que dar, la presentación de informes financieros, etcétera, etcétera. Cómo ese acercamiento a la modernidad al final lo que significa es que vamos a tener mayores y mejores empresas. Y nosotros vemos cómo, por supuesto, al principio de la discusión hay resistencia, pero resistencia básicamente por el actor, en este caso el FEDECAMARA, que tiene tradicionalmente un antagonismo que se ha venido superando con la fuerza sindical. Pero yo creo que esta es la manera, y por eso nosotros decimos que esto va a ser, digamos, el inicio de una discusión que el país debe tomar su tiempo en darse. Esto no va a ser para llegar a conclusiones definitivas mañana, pero sí puede ir llegando a algunos consensos más rápido y, ¿por qué no?, tratando de buscar la manera de ir implementando, aún con quienes, digamos, conducen con el status quo en la conducción del gobierno, que también tiene algunas realidades que tiene que atender, y hemos visto cómo de alguna manera se han podido ir creando algunas posibilidades de incidir. Quizás sean pocas, quizás sean complicadas, pero también yo creo que dar la discusión sobre un nuevo modelo también eleva la presión política y añade algo más, digamos, a esa movilización ciudadana que se requiere para la transformación de las estructuras sociales. Nosotros creemos que el consenso se logra es así, presentando ideas y, por supuesto, yendo a todas partes a conversarlas, invitarlos a debatir hasta que de alguna manera se vayan encontrando los puntos en común, que yo creo que van a ser muchísimos más de lo que nosotros pensábamos en un inicio. ¿Cómo conseguir las condiciones para la transformación? Bueno, yo ahí, quizás esto que yo le voy a decir suena un poco arrogante, pero escúcheme con humildad, porque así lo digo. Muchas de esas condiciones tenemos que crearlas.
Muchas de esas condiciones le toca crearlas al propio sector privado. Y muchas de esas veces tienen que ver más con el mindset, con cuál es el mindset con el que hemos venido enfrentando los temas. Y yo siempre pongo este ejemplo, que puede ser antipático y que fue inclusive costoso para mí dentro de la lucha gremial. Siempre pongo el ejemplo de Portuguesa. Yo fui hace 2 años a Portuguesa a conversar con los productores para ver cómo lográbamos aumentar la siembra de maíz. Y había 2 grupos de productores, los que estaban esperando el crédito del Banco Venezuela, intereses fijos, el que estaba esperando la semilla de Agropatria y el que estaba esperando el fertilizante de agro no sé qué cosa, de Agrosur, no con lo que sea. Y otros que dijeron, mira, vamos a ir a buscar a un inversionista que ponga la plata, o vamos a hablar con un banco que nos pueda prestar unos dólares y compramos la semilla que queramos y el fertilizante que queramos y vamos a echarle pichón. Y además les llovió bien y tuvieron 8.000 kilos por hectárea y tuvieron una buena cosecha, y los otros todavía están esperando al Banco Venezuela, al Agrosur y al Agropatria. Fue un tema de mindset, un tema de entender que el modelo se agotó, que el Banco Venezuela no iba a llegar, que Agropatria no existe y que Agrosur se robó todo lo que había ahí. Entonces, yo creo que muchas condiciones, sin duda, las va a dar, digamos, la armonía y el arreglo político, pero también muchas condiciones tenemos que darlas nosotros desde cambiando, entendiendo que el modelo se acabó, entendiendo que no son 10.000 o 8.000 dólares per cápita, sino que son 1.700, y que esa realidad tiene que implicarnos a buscar una alternativa, una salida distinta a la manera de hacer la cosa. Y esto aplica en todas partes, porque pues, así como le decía a usted que el programa de alimentación escolar no existe, esta institución trabajó muchísimo, y nosotros como personas trabajamos muchísimo para materializar la ayuda humanitaria en el plan de alimentación. Bueno, entonces hoy en día, para septiembre, vamos a tener 500.000 almuerzos escolares que va a dar las Naciones Unidas, y vamos a llegar a 1.300.000. Bueno, esa no es la condición idónea, sin duda, pero bueno, hay que ir generando, buscando los espacios y las maneras de traer condiciones cada día, digamos, más favorables y más afín. Pero básicamente el entendimiento desde el punto de vista del sector privado es que entender que el Estado benefactor no existe. Se acabó, se agotó. Y nos toca a nosotros traer soluciones de mercado, como por ejemplo, una solución de mercado exitosísima para este país en el pasado reciente, que no tiene dueño, fue la dolarización. La dolarización fue una respuesta de la sociedad espontánea y fue una solución de mercado a una realidad que ya era insoportable. Bueno, y se rebeló inclusive contra la normativa legal imperante para el momento en que comenzó. Eso es un poco lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo, por lo menos en el sector empresarial. La gente buscando cómo genera sus propias condiciones, y vemos cómo ha crecido como hongos los acercamientos entre el sector privado y las autoridades locales y las autoridades regionales, entre todos para lograr las mejores condiciones para que se mantenga, digamos, la actividad económica. El profesor Gonzalo Morales hizo usted tiene toda la razón, y yo quiero aprovechar 2 cosas. Usted utilizó primero el tema financiero, al que nos vamos a referir, y utilizó una palabra que es muy importante, que es la palabra reconstruir. No es lo mismo reconstruir que construir de cero. Yo no soy ingeniero, pero yo uso este ejemplo. Vamos a recuperar el sistema eléctrico y vamos a recuperar el sistema hidroeléctrico. Creo que es más rápido y menos costoso si partimos de que ya tenemos la represa de Guri. No hay que hacer el lago, no hay que hacer la presa, no hay que hacer, digamos, toda esa superestructura. Bueno, habrá que cambiar algunas turbinas, sin duda, qué sé yo, y otros equipos, y habrá que sustituir los cables y tal. Bueno, pero en vez de demorarse 5 años, a lo mejor se demoran 2. Entonces, yo creo que el país tiene todavía una base de infraestructura que está allí y que llegó a albergar una economía de 320.000 millones de dólares. Una economía inflada, una economía irreal, una economía, todo lo que usted quiera. Pero se transitó, se transportó, se comercializó, se distribuyó, se transformó una economía de 320.000 millones de dólares que ahorita está súper disminuida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el upside, la respuesta inmediata, va a ser, todavía hay cierta infraestructura y cierta capacidad para darle acogida si se resuelven algunos temas, vamos a decir los nudos gordianos, por decirlo de alguna manera, que son básicamente los temas de electricidad, los temas de agua y los temas de
de combustible. Entonces, esto no quiere decir, ojo, que no haya problemas, no. Lo que quiero decir es que podemos salir de cuidados intensivos a cuidados intermedios con relativamente un esfuerzo, digamos, de corto plazo. Vamos a seguir enfermos, pero vamos a tener podemos tener una mejora. Y el tema de los recursos es que es fundamental, porque una de las cosas que tenemos que ver es, y aquí voy a utilizar algunas de las cosas que usted mencionó, no hay recursos. Por cierto, que una de las cosas que tenemos que hacer como sociedad, como país, es bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer con el tema de la deuda externa, porque hay una plata que se debe y que si no se arregla ese tema, no vamos a tener acceso a los organismos internacionales. Pero también es que nuestra propuesta está basada en que la reconstrucción del país se base en equity, en inversión, no en deuda. No tiene sentido que el país se siga endeudando para hacer cosas que puede hacer el sector privado. Ahora es mucho más fácil, creemos nosotros, generar condiciones para que venga el sector privado, nacional o extranjero, entre esos los 6 millones de venezolanos que están en la diáspora, que están construyendo capital, que están estabilizando sus vidas, que cada día tienen capacidad de mandar remesas, que siguen comprometidos con los destinos del país por la razón que sea, que probablemente sean los segundos grupos de inversionistas que vengan al país después de lo que ya estamos aquí, que vamos a ser probablemente los primeros. Pero nosotros no lo vemos como pensando, bueno, ¿qué garantía le vamos a dar al Banco Mundial para tal? O le vamos a dar a la banca para reconstruir. No, aquí hay que ver cómo se van a esquemas de alianzas público-privadas, en el caso de los sectores, digamos, los servicios públicos, si no se quiere ir a un esquema privado completo, porque a lo mejor la sociedad se resista o tenga temor de dar ese salto en esas cosas. Pero muchas de las cosas que hay que hacer son perfectamente ejecutables por el sector privado, si la sociedad sí lo acepta, si se logra el consenso y si se acompaña y si se entiende que la factura alguien la va a tener que pagar. Que yo creo que es el tema de profundidad rentista más duro que tenemos, digamos, en esta aventura que hemos venido a tratar de ver cómo implementamos un nuevo modelo de desarrollo. Todavía hay mucha apetencia en muchos sectores por la cosa barata, por la cosa regalada, por la comparación. La gran dificultad que nosotros hemos tenido en vender esto es que cuando nosotros hablamos de futuro, la mayoría de nuestros interlocutores proyectan su mejor pasado. Y el futuro no tiene nada que ver con el pasado. El pasado ya pasado fue. Y el pasado venezolano, la época más gloriosa, de más vanguardia del pasado venezolano, quedó allá atrás. Hay que ver cómo va a ser esa nueva sociedad, ese nuevo país. Y sin duda el tema de los recursos, tenemos que enfocarnos en que venga de la mano de los ciudadanos y no vía endeudamiento público ni inversión. Creo que la inversión, los recursos fiscales que se capten de la administración, un Estado que vuelva a vivir, o un Estado que comience a vivir de su nación, de lo que contribuyen sus ciudadanos y contribuyen sus empresas, en nuestra opinión debería volcarse, sobre todo en los primeros años, a la reconstrucción del capital social venezolano que se ha ido perdiendo de manera importante. El profesor Abella, bueno, Alfredo, tú que formaste parte de nuestros gremios por tantos años, en efecto, y de hecho acabamos de firmar un convenio recientemente con la Universidad de los Andes en este sentido y con algunas premisas. Hemos hablado muchas partes de la importancia de recuperar esquemas como los que teníamos con la LOCTI. Hemos hablado también con autoridades la importancia, de cómo darle algún mayor valor en los términos académicos a la investigación aplicada, etcétera. Un poco también entender que el conocimiento no solamente está en las universidades y en las academias, sino que en la empresa, en la industria, en la actividad comercial también hay mucho conocimiento que hay que cruzar con lo que existe, digamos, en los centros académicos para lograr implementar soluciones o tropicalizar soluciones que hay en otros lados. Yo creo que a mí me parece muy buena idea que se haga alguna formalización de este tipo de acercamiento entre Fedecámara y sus agremiados, sus gremios empresariales y las distintas academias. Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que debemos sumar esfuerzos pues en ya que sobre todo tenemos tantas coincidencias en esa visión país que tenemos. El profesor Mercado, mire, usted hace una muy buena pregunta que yo no le tengo respuesta. Yo más bien creo que pudiera una respuesta que pudiéramos
construir juntos. En eso la profesora Claudia Curía, que está aquí, tiene muchísimo más que aportar de nosotros, que cómo son esos espacios colaborativos. Lo que sí está claro es que eso es una tendencia global. Los espacios colaborativos interinstitucionales, entre diferentes factores, es una cosa que se ha habido una constante en las 16 o 14 exposiciones que hemos traído este proyecto prospectivo en los últimos meses, que digamos, que hemos presentado, es eso, es la existencia en los países más desarrollados de espacios colaborativos, pues donde cada día, digamos, inclusive en el mundo empresarial, cada día el propósito de una empresa va tomando más fuerza muchas veces que la propia generación de riqueza. Yo creo que cuando hay conciencia, como la hay en el empresariado venezolano, de la necesidad de la reconstrucción del tejido social, la necesidad de la implementación de un nuevo modelo que haga sustentable y haga posible la generación de capacidades para dar progreso y bienestar a esos 40 millones de personas que bien mencionaba el profesor Morales, yo creo que en la medida que ha venido cobrando importancia el propósito de cada una de las empresas, creo que ha creado importancia la disposición para la creación de espacios colaborativos. ¿Cómo? Creo que es una cosa que pudiéramos trabajar juntos. Y por último, tiene usted razón, el profesor Gómez, nosotros estamos comprometidos, por supuesto, y hemos estudiado en detalle, pues, para implementar y para digamos, alinear nuestro plan prospectivo 2035 a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas del 2030. Obviamente no es una cosa que es sencilla, no, en muchas de las cosas, pues por supuesto, hay mayores brechas que en otras, pero sí, yo creo que es muy importante para todas estas cosas poner métricas. Y yo creo que eso es parte de los consensos que tenemos que tener, porque para poner métricas, y va a ser necesario fijar prioridades. O sea, ¿a qué le queremos dar una prioridad primero? ¿A qué le queremos dar una prioridad segunda? ¿Qué es más importante? Tiene que decirlo la sociedad, la recuperación del petróleo o la inserción de los mercados internacionales. Obviamente la respuesta es ambas. Ambas son fundamentales, pero ¿a cuál si hay $100, a quién se los meto primero? O sea, por decir un ejemplo, digamos, coloquial. Esas son las cosas que nosotros queremos, que deben surgir de esa discusión y de esa creación de consensos, porque repito, no solamente crear los consensos, que puede demorar 1, 2, 4 años, no, es acompañar esos consensos que se adopten, es acompañar ese modelo que se tome durante 20, 25 años, como hizo México, como hizo Perú, como hicimos los venezolanos con ese modelo que nos dimos. Creo que tenemos mucho que analizar de esos 30, 35 años donde nuestro modelo fue tan exitoso, para también ver qué hicimos bien, en qué se basó realmente esos 30, 35 años digamos, de casi excelencia, pues, en el modelo de movilidad social y de creación de riqueza y de capacidad de compra, de capacidad de consumo, que tuvieron los venezolanos entre el 40, vamos a decir, del 45 al 80, al 79, al 77, la fecha que se quiera poner, y asumir también con madurez. Y quizás aprovechando que muchos de los protagonistas ya no están porque ha pasado el tiempo, bueno, ya hay tesis del 45 que no hace falta defender, o ya no hay quien las defienda tan vehementemente porque ya no son protagonistas. Quizás haya que revisar y que haya que asumir que quizás no fueron las mejores o decisiones que se tomaron en el devenir del tiempo, y quizás también analizar a la luz de más data, de más información, de mayores modelos matemáticos, etcétera, revisar, como no, una serie de informaciones que han tenido análisis tradicionales para ver también y tratar de ubicar cuáles son, digamos, esas cosas que hicimos bien y que pudiéramos repetir. Creo que con esto, por lo menos, lo que tengo para compartir. Creo que, por supuesto, quedaron muchas dudas y muchas cosas sin aclarar, pero creo que precisamente el acercamiento y algún plano institucional que podamos modelar, como lo propuso el profesor Abella, yo creo que para nosotros sería de muchísimo interés para nosotros fortalecer nuestra propuesta. Bueno, muchísimas gracias por la abundancia en el desarrollo de las respuestas a los planteamientos hechos. Yo creo que se han tratado y se ha
reafirmado la coincidencia de planteamientos entre ambas instituciones. Me atrevo a plantear la conveniencia de crear un grupo de trabajo, un pequeño grupo de trabajo conjunto entre Fedecámaras y la academia para ampliar aquellos aspectos que por razones de tiempo y por digamos, el sinnúmero de temas que implican, porque estamos hablando del desarrollo nacional, no hemos podido abordar en este momento. Si ustedes están de acuerdo, podemos dar un paso en ese sentido y formalizar un convenio, un acuerdo entre ambas instituciones y crear un grupo de trabajo. Voy a concluir para que cerremos todos con una intervención que nos deja el académico Werner Corrales. Dice que celebra haber escuchado la presentación del presidente de Fedecámara, así como las preguntas y comentarios de los colegas de la audiencia. Debe retirarse por tener otros compromisos, pero quisiera dejar algunas ideas para la consideración de los presentes, incluyendo el presidente de Fedecámara. A. Sería deseable complementar el estudio prospectivo basado en alinearse a las macro tendencias con una simulación de escenarios de políticas, en las cuales se exploren los efectos de las diversas estrategias y políticas públicas para la inserción internacional de Venezuela. Por ejemplo, variando las nuevas especializaciones exportadoras o ensayando los impactos de diversos cronogramas de inversión en infraestructura o inversión infraestructural sobre las importaciones y el empleo en el tiempo. B. La transición a un nuevo modelo no rentista no va a ser instantánea, no será espontánea, ni debemos esperar al cambio de régimen político. Sería deseable promover en el sector empresarial que preparen negociaciones sociales y construir externalidades. Voy a aprovechar este planteamiento del académico Werner Corrales para agregar que esa es, sobre todo el punto final que planteó el académico Corrales, es una de las preocupaciones fundamentales de la academia. Venezuela no puede esperar a que haya un cambio de régimen político. Por eso la academia ha tratado de focalizar tres grandes actores, como el que ya hablamos antes, la diáspora, por ejemplo, para aprender, incluso para que nuestros propios empresarios aprendan de los empresarios que ya están en el extranjero, cómo es competir en un mercado abierto, duro, como han tenido que hacerlo algunas de nuestras empresas que han concurrido y están ya establecidas en otros mercados. El otro tema también es muy importante conocer la manera como han asumido las responsabilidades sociales de tributación, cumplimiento de reglas, normas de comportamiento ciudadano, cómo se asumen los deberes por encima de los derechos, que es un tema fundamental. Venezuela es un país que hemos estado acostumbrados a tener derechos y olvidarnos de deberes. Ni siquiera se mencionan prácticamente en la Constitución los deberes ciudadanos. En otros países, la diáspora ha tenido que pasar por el ejercicio de cumplir deberes. Entonces, eso es uno de los puntos, vuelvo a insistir en ese, pero el otro importante es las comunidades de base, los pequeños pueblos, las asociaciones de vecinos, cómo apoyar a esas actividades. Hemos intentado, conjuntamente con el Grupo Orinoco, acercarnos a las alcaldías, y no hemos tenido éxito, pero pensamos que los inversionistas a pequeña escala tienen mucho más éxito y resultado en la reconducción y reorientación de las actuaciones de las comunidades de base. Y el otro tema muy importante es acercarnos a la juventud
tema que resulta muy complicado porque hay una barrera de lenguaje, de manera de expresarse, de contenidos, y de manera de pensar. Entendemos que ya hay organizaciones, vimos hay un estudio de la Organización Católica Laica sobre cómo entenderse con la generación Z, qué es, y en verdad, ¿cuántos son generación Z en Venezuela? No sabemos. Esto está restringido tal vez a las universidades y los núcleos, digamos, que tienen acceso a internet y todas estas cosas, pero nuestras bases populares tendrán comportamiento de generación Z. Entonces creo que allí es un tema fundamental que la academia todavía no ha logrado un camino claro de cómo lograr esa comunicación con la juventud, con los venezolanos que van a construir el país en el futuro cercano. Entonces, esos tres temas aprovecho de la presentación de Werner para dejarlos, digamos, porque constituyen el eje de la política que ha venido llevando adelante la academia. Y bueno, decía que el modelo de simulaciones, las simulaciones, es un trabajo que en algún momento podría presentar el académico Corrales, que ha venido trabajando en esa tarea de crear los modelos de simulación, y las experiencias o el cómo abordar ya pequeñas soluciones a la escala posible que vayan introduciendo los cambios que esperamos en algún futuro que no sabemos cuándo se va a producir. Bueno, con esto concluimos por la parte nuestra. Agradecemos nuevamente la presentación y el intercambio. Quedan algunas propuestas sobre la mesa y no sé si quisiera cerrar este diálogo tan grato que hemos tenido, presidente Fedecámara, la doctora Curiel, o su otro colega que los acompaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad. Sin duda, estamos de acuerdo en la creación de un grupo de trabajo. Tenemos muchísimo interés en ese acercamiento y en el enriquecimiento que vamos a recibir de acercarnos pues, a la academia. Y verdad que nos interesaría mucho también entender y conocer ese modelo de simulación que usted menciona que ha desarrollado el académico Corrales. Nos encantaría pues cuadráramos algún encuentro para poder recibir esa presentación. Y yo aprovecho la oportunidad para invitarles. Nuestra asamblea es en Mérida el 14 y 15 de julio, es abierta para la participación de quien quiera ir. Allí vamos a empezar, va a haber una discusión sobre nuestro modelo, vamos a escuchar a las diferentes cámaras y asociaciones del país, de los diferentes sectores de la economía, haciendo sus propuestas. Tenemos una mesa especial para el tema petrolero. Hay una mesa muy interesante con los dirigentes sindicales, las principales centrales del país. Bueno, y ese día pues daremos a conocer como dijimos, las propuestas para las bases de discusión de un nuevo modelo de desarrollo para el país. Así que el que nos quiera acompañar allá será más que bienvenido, bien recibido y bien atendido. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad, y con la doctora Claudia pues haremos los contactos para ver cómo materializamos estas dos iniciativas, tanto del grupo de trabajo como de recibir al señor Corrales para escuchar su presentación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los colegas presentes, y seguimos trabajando. Ese es el mayor interés que tenemos por el mejor desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Salimos de la reunión. Gracias. Luego. Gracias.